Bienvenidos, oyentes. Yo soy Nidra. Esta noche tengo una nueva historia de terror. Y como me la contaron, se las cuento. Corazones perdidos. M.R. James. Si no estoy mal informado, corría el mes de septiembre del año 1811, cuando la carreta de correos se detuvo ante la casa Aswarby Hall, en pleno corazón de Lincolnshire. Un chiquillo, único pasajero del vehículo, saltó inmediatamente al suelo y avanzó hacia la puerta de la casa. Hizo sonar la campanilla y mientras esperaba que acudieran a abrirle, miró ante sí con la más intensa curiosidad. Vio una casa alta, cuadrada, de ladrillo rojo, edificada durante el reinado de Ana. Al inmueble le habían añadido un porche con columnas de piedra, en el más puro estilo clásico de 1790. Abundaban las ventanas, altas y estrechas, de pequeños paneles y maderas duras. Una cornisa, en cuyo centro se abría una ventana redonda, coronaba la fachada. A la derecha e izquierda se veían unas curiosas galerías encristaladas, sostenidas por columnas y rematadas por una cúpula ornamental, con una veleta dorada. En el interior del edificio las luces estaban encendidas, haciendo brillar como faroles los numerosos paneles en las ventanas. Detrás de la casa se extendía un amplio parque. El reloj de la torre de la iglesia, escondida entre los árboles en un extremo del parque, estaba dando las 6, y el sonido de las campanadas, en aquel atardecer de principios de otoño, produjo una impresión agradable, aunque mezclada con una especie de melancolía, en el chiquillo que se hallaba de pie en el porche, esperando que le abrieran la puerta. La carreta de correos le había traído a este lugar desde Warwickshire, donde, 6 meses antes, había quedado huérfano. Ahora, en respuesta al generoso ofrecimiento de su primo lejano, el señor Abney, había venido a vivir a Aswarby. El ofrecimiento resultó inesperado, ya que todos los que conocían al señor Abney sabían que llevaba una vida de austera reclusión y que la presencia de un chiquillo en su casa significaría un elemento nuevo y, al parecer, incongruente. Lo cierto es que se sabía muy poco acerca de las ocupaciones y del carácter del señor Abney. El profesor de griego de la Universidad de Cambridge había declarado en más de una ocasión que el dueño de Aswarby sabía más que nadie acerca de las creencias religiosas de los últimos paganos. Desde luego, su biblioteca contenía todos los libros que podían obtenerse entonces acerca de los misterios, los poemas órficos, el culto a Mitras y el neoplatonismo. En el vestíbulo de losas de mármol se veía un delicado grupo escultórico de Mitras sacrificando a un toro, importado de Levante por el dueño de la casa y a un precio elevadísimo. El señor Abney había publicado una descripción de aquel grupo en el Gentleman's Magazine y había escrito una serie de artículos sobre las supersticiones de los romanos del Bajo Imperio. El señor Abney estaba considerado, en resumen, como un hombre embebido en sus libros.
y a sus vecinos les extrañó más el hecho de que hubiese oído hablar de su primo huérfano, Stephen Elliot, que el de haberle aceptado como huésped en Aswarby Hall. Lo cierto es que el señor Abney, el alto, delgado y austero señor Abney, pareció inclinado a ofrecer a su joven primo una cariñosa hospitalidad. En el momento en que se abrió la puerta principal de la casa, el señor Abney salió de su estudio frotándose las manos con expresión satisfecha. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Qué edad tienes? Bueno, supongo que no estarás demasiado fatigado por el viaje y que te apetecerá cenar. Muchas gracias, señor, respondió Stephen. Me encuentro perfectamente. Me alegro, me alegro. Dime, ¿qué edad tienes, muchacho? Parecía un poco rara aquella pregunta acerca de la edad, repetida en 2 ocasiones en los 2 primeros minutos de su relación. Voy a cumplir 12 años, señor, respondió. ¿Y cuándo celebras tu cumpleaños, mi querido muchacho? El 11 de septiembre, ¿no es cierto? Bien. Me gusta. Sí. Me gusta llevar anotadas esas cosas en mi libro. ¿Seguro que cumplirás 12 años? Sí, señor. Completamente seguro. Bien. Parks, lleva al muchacho a la habitación de la señora Bunch y llévale el té, la cena o lo que sea. Sí, señor, respondió el serio señor Parks y acompañó a Stephen a las regiones inferiores de la casa. La señora Bunch era la persona más amable y cariñosa que Stephen podía encontrar en Aswarby. Al cabo de un cuarto de hora se habían convertido en grandes amigos y continuaron siéndolo a través de los años. La señora Bunch había nacido en el vecindario unos 55 años antes de la llegada de Stephen y llevaba 20 años residiendo en Aswarby Hall. Por lo tanto, si alguien conocía a fondo la casa y el distrito, ese alguien era ella. Y no le disgustaba comunicar a los demás las informaciones que poseía. Stephen era un chiquillo de temperamento aventurero y fisgón, y estaba realmente ansioso porque alguien le explicara una gran cantidad de cosas acerca de la casa y los jardines. ¿Quién edificó el templo al final del Paseo de los Laureles? ¿Quién es el anciano cuyo retrato está colgado en el hueco de la escalera, sentado en una mesa, con una calavera debajo de su mano? Esas y muchas otras preguntas similares recibieron una respuesta satisfactoria de la señora Bunch. Hubo otras que recibieron respuestas mucho menos convincentes. Una tarde de noviembre, Stephen estaba sentado ante el fuego de la habitación del ama de llaves. Señora Bunch, ¿cree usted que el señor Abney es un hombre bueno y que irá al cielo? Preguntó repentinamente, con la confianza que los chiquillos depositan en la capacidad de los mayores para resolver problemas cuya decisión final está reservada a otros tribunales. «Válgame Dios», exclamó la mujer. «¿Qué cosas se te ocurren? El Señor es el alma más buena que he conocido nunca. Le he hablado alguna vez del chiquillo que recogió de la calle, por así decirlo, hace 7 años. ¿Y de la chiquilla? No. Cuéntemelo todo, señora Bunch, ahora mismo». «Bien», dijo ella,
De la chiquilla no me acuerdo mucho. Sé que el señor la trajo a casa un día, al regreso de uno de sus paseos, y que se la encargó a la señora Ellis, que en aquella época era el ama de llaves. La pobrecilla no tenía a nadie en el mundo, y vivió aquí con nosotros cosa de 3 semanas. Recuerdo que dijeron que era de raza gitana, pero lo cierto es que una mañana se levantó antes que ninguno de nosotros y desapareció sin dejar rastro. El señor tuvo un gran disgusto, pero yo creo que la chiquilla se marchó con los gitanos, ya que la noche de su desaparición había una tribu acampada cerca de la casa. Y Parks dijo que les había visto merodeando por el parque. Pobrecilla, era una niña muy silenciosa y obediente, y me sorprendió mucho que se marchara con los gitanos. ¿Y qué ocurrió con el niño?, preguntó Stephen. Pobrecito, suspiró la señora Bunch. Era extranjero, italiano según decía él mismo, y pedía limosna tocando una pequeña gaita. Se presentó aquí un día de invierno y el señor se compadeció de él, y le preguntó de dónde venía, dónde estaban sus padres y a dónde se dirigía. El chiquillo estaba helado de frío, y el señor lo hizo entrar a la casa y decidió que se quedara a vivir con nosotros. Pero una mañana desapareció tan misteriosamente como la chiquilla. Nunca supimos por qué se había marchado, dejando abandonada su gaita, la cual continúa en aquel estante. Stephen pasó el resto de aquella tarde interrogando a la señora Bunch acerca de los temas más diversos y tratando de arrancar algún sonido de la pequeña gaita. Sin embargo, por la noche tuvo un sueño muy raro. Él había descubierto que al final del pasillo del piso superior, en el cual estaba situado su dormitorio, había un viejo cuarto de baño que no se utilizaba nunca. Siempre estaba cerrado con llave, pero la mitad superior de la puerta era de cristal, y la cortinilla de muselina que debía cubrirla había desaparecido hacía mucho tiempo. De modo que a través de aquella mirilla podía verse la bañera, forrada de plomo y adosada a la pared, a mano izquierda, con la cabecera hacia la ventana. La noche a la que me refiero, Stephen Elliot se encontró a sí mismo mirando a través del cristal de la puerta del cuarto de baño. La claridad de la luna penetraba por la ventana, y Stephen pudo ver a un ser humano tendido en la bañera. La descripción de lo que vio me recuerda lo que yo mismo contemplé en cierta ocasión en las famosas criptas de la iglesia de San Miguel, en Dublín, las cuales poseen la espantosa propiedad de conservar incorruptos los cadáveres durante siglos. Un ser humano indeciblemente delgado y patético, de color plomizo, envuelto en una especie de mortaja, con los labios torcidos en una leve y terrible sonrisa, y las manos cruzadas sobre el pecho, a la altura del corazón. Mientras Stephen miraba a aquel ser, un lejano y casi inaudible gemido pareció surgir de sus labios, y los brazos empezaron a moverse. El espectáculo lo aterrorizó, obligándole a retroceder unos pasos, para despertar inmediatamente y encontrarse de pie en el frío pasillo, iluminado solamente por la luz de la luna. Con una valentía inesperada en un chiquillo de su edad, se dirigió hacia la puerta del cuarto de baño para comprobar si la imagen de su sueño estaba realmente allí.
no había nada. Y Stephen volvió a meterse a la cama. A la mañana siguiente, la señora Bunch quedó muy impresionada por el relato de Stephen y se apresuró a colocar otra cortinilla de muselina sobre la mirilla encristalada de la puerta del cuarto de baño. El señor Abney, en cambio, se mostró sumamente interesado por aquella experiencia que Stephen le confió a la hora del desayuno y la anotó en lo que él llamaba su libro. El equinoccio de primavera se estaba acercando, como el señor Abney le recordaba con frecuencia a su primo, añadiendo que se trataba de una época que los antiguos siempre habían considerado crítica para los jóvenes. No estaría de más que cerrara cuidadosamente la ventana de su dormitorio al acostarse. Hubo 2 incidentes que ocurrieron en aquella época y que causaron una fuerte impresión en Stephen. El primero tuvo lugar después de una noche especialmente opresiva, aunque Stephen no podía recordar ningún sueño significativo. Aquel día, la señora Bunch estaba ocupada cosiéndole una pijama. «Señorito Stephen», exclamó de repente en tono casi irritado, «no puede decirse que usted duerma como un angelito. ¿Cómo se las ha arreglado para destrozar su ropa de este modo? Vaya manera de dar trabajo a las pobres criadas». El camisón mostraba varios desgarros, todos en la parte izquierda del pecho y de unas 6 pulgadas de longitud. Parecían arañazos, algunos de los cuales no habían llegado a desgarrar el tejido. Stephen ignoraba cómo había podido ocurrir aquello. De lo único que estaba seguro era que la noche anterior el camisón estaba impecable. «Le juro que no sé cómo ha podido ocurrir», dijo. «Pero estos arañazos son iguales a los que he visto afuera de mi puerta. Y esos sí que estoy seguro de no haberlos hecho yo». La señora Bunch se le quedó mirando con expresión intrigada. Luego encendió una vela y salió de la habitación. No tardó en regresar. «Bueno», dijo, «señorito Stephen, confieso que no comprendo quién ha podido arañar la puerta de ese modo. Los arañazos están demasiado altos para que pueda ser obra de un gato o de un perro, y mucho menos de una rata. No lo entiendo. Pero si fuera usted, no le diría nada al señor y procuraría cerrar con llave la puerta del dormitorio». «Siempre la cierro, señora Bunch, en cuanto termino de rezar mis oraciones». «Eso está muy bien, señorito. Rece siempre sus oraciones y no podrá sucederle nada malo». Después de aquello, la mujer se dedicó de nuevo a repasar los destrozos del camisón hasta la hora de acostarse. Esto ocurrió la noche de un viernes del mes de marzo de 1812. A la noche siguiente, el habitual dúo de Stephen y la señora Bunch se vio aumentado por la repentina llegada del señor Parks, el mayordomo, el cual tenía un carácter más bien retraído y no solía acercarse a los otros sirvientes. Él empezó a hablar sin darse cuenta de la presencia de Stephen. «Si el señor quiere vino por la noche, tendrá que bajar a buscárselo él mismo», fue su primera observación. «No pienso bajar a la bodega más que de día, señora Bunch.
No sé qué puede ser. Parecen ratas o gemidos del viento. Pero no soy tan joven como era, ni puedo hacer lo que hacía en otras épocas. Señor Parks, ¿sabe usted de sobra que en esta casa no hay ratas? Hasta ahora yo también lo había creído así. Y me había reído de las leyendas de los marineros acerca de las ratas que hablan. Pero, después de haber bajado esta noche a la bodega, he cambiado radicalmente de opinión. Las he oído hablar. No diga eso, señor Parks. ¿Quiere hacerme creer que ha oído hablar a las ratas en la bodega? Mire, señora Bunch, no deseo discutir con usted. Si no cree mis palabras, baje a la bodega, pegue la oreja a la puerta y se convencerá enseguida. No dice usted más que tonterías, sin tener en cuenta que le está oyendo un chiquillo. Conseguirá asustar al señorito Stephen. ¿Cómo? ¿El señorito Stephen?, inquirió Parks, dándose cuenta repentinamente de la presencia del pequeño. El señorito Stephen sabe perfectamente que le estoy gastando una broma, señora Bunch. Aunque en realidad, el señorito Stephen estaba completamente convencido de que el señor Parks había hablado en serio. Estaba interesado en la situación, aunque no de un modo agradable. Pero todas sus preguntas, encaminadas a obtener más detalles acerca de las experiencias del mayordomo, se estrellaron contra el estoicismo de aquel hombre. Así, en esta crónica de los hechos hemos llegado al 24 de marzo de 1812. Fue un día de curiosas experiencias para Stephen. Un día de mucho viento, que azotaba la casa y los árboles del parque. Mientras miraba el exterior al resguardo de una ventana, Stephen experimentaba la extraña sensación de que una interminable procesión de seres invisibles era arrastrada por el viento y gemía desesperadamente, tratando de agarrarse a algo que pudiera detener su vuelo y ponerle nuevamente en contacto con el mundo viviente. Aquel día, después del almuerzo, el señor Abney dijo: «Stephen, hijo mío, ¿crees que podrás arreglártelas para acudir a mi estudio esta noche, a eso de las 11? Estaré muy ocupado hasta esa hora y debo enseñarte algo relacionado con tu vida futura, algo muy importante y que debes conocer. No menciones este asunto a la señora Bunch ni a ninguna otra persona, y será mejor que subas a acostarte a la hora de costumbre y que después de eso te levantes». El asunto resultaba muy emocionante y Stephen se aferró ávidamente a la oportunidad de permanecer levantado hasta después de las 11 de la noche. A la hora de acostarse, cuando subía a su dormitorio, miró a través de la puerta de la biblioteca y vio un brasero, el cual solía estar en uno de los rincones de la estancia, colocado delante de la chimenea. Sobre la mesa se veía una antigua copa de plata llena de vino tinto y algunas cuartillas escritas. En el momento en que pasaba Stephen, el señor Abney estaba echando unos granos de incienso en el brasero que sacaba de una cajita de plata. No pareció darse cuenta de la curiosidad del chiquillo. El viento había amainado y la noche era tranquila. En el cielo brillaba la luna llena. A eso de las 10, Stephen se hallaba de pie ante la ventana abierta de su dormitorio, contemplando el paisaje exterior.
Por tranquila que fuese la noche, los misterios pobladores del mundo de la sombra no se habían retirado a descansar. De vez en cuando resonaban unos extraños gemidos, como de almas en pena vagando desesperadamente en la oscuridad. Podían ser los gritos de los búhos o las lechuzas, aunque tenían un sonido distinto, y cada vez parecían acercarse más. De repente, dejaron de oírse. Pero en el preciso instante en que Stephen se disponía a cerrar la ventana y reanudar su lectura de Robinson Crusoe, su mirada cayó sobre dos sombras que permanecían de pie en la terraza. Con un sobresalto, Stephen reconoció en aquellas sombras las figuras de un muchacho y de una niña. Estaban uno junto al otro, con la mirada alzada hacia las ventanas. Algo en la forma de la muchacha le recordó inmediatamente a Stephen la silueta que había visto en sus sueños tendida en una bañera. Mientras la niña permanecía inmóvil y medio sonriente, con las manos cruzadas sobre su corazón. El muchacho, que era una silueta delgada, de pelo negro y ropas andrajosas, alzaba sus brazos al aire con aspecto amenazador. La luna brillaba sobre sus casi transparentes manos, y Stephen vio que aquellas uñas eran espantosamente largas y afiladas. El espectáculo que ofrecía, en pie y con los brazos levantados, era terrorífico. En el lado izquierdo de su pecho se apreciaba un negro boquete. En ese momento, el cerebro de Stephen captó, sin que lo captaran sus oídos, uno de aquellos desoladores gemidos que habían cruzado el aire durante toda la noche. Y unos instantes después, la espantosa pareja había desaparecido. Indeciblemente asustado, Stephen decidió, a pesar de todo, tomar su candelero y bajar al estudio del señor Abney, ya que la hora de la cita estaba próxima. El estudio o biblioteca se abría hacia el vestíbulo de la casa por uno de sus lados, y Stephen, apremiado por el terror, no tardó en encontrarse ante la puerta. Aunque sus repetidas llamadas no obtuvieron respuesta. La puerta no estaba cerrada con llave, ya que ésta se hallaba colocada en la cerradura por la parte exterior, como de costumbre. Pero el señor Abney estaba ocupado. Estaba hablando. De repente, Stephen le oyó proferir un grito que quedó estrangulado en su garganta. ¿Qué había ocurrido? ¿Acaso había visto también a los misteriosos chiquillos? Pero ahora todo estaba tranquilo, y la puerta cedió a la frenética y aterrorizada presión de la mano de Stephen. Sobre la mesa del estudio del señor Abney se encontraban algunas cuartillas, las cuales explicaron la situación a Stephen Elliott cuando tuvo la edad para comprenderlas. Los párrafos más importantes eran los siguientes. Entre los antiguos, de cuya sabiduría en tales materias estoy convencido, existía la creencia de que, utilizando determinados procedimientos que a los hombres modernos nos parecen bárbaros, podía alcanzarse una notable mejora de las facultades espirituales del ser humano. Por ejemplo, absorbiendo las personalidades de un determinado número de individuos, un ser humano podía alcanzar una completa ascendencia sobre las fuerzas elementales que dominan nuestro universo.
tenemos el caso de Simon Magnus, capaz de volar, de hacerse invisible y de asumir cualquier forma deseada por él, por mediación del alma de un chiquillo al cual, para utilizar la calumniosa frase empleada por cierto autor, había liquidado. Sin embargo, en los escritos de Hermes Trismegistus, se dice que pueden obtenerse los mismos resultados absorbiendo los corazones de 3 seres humanos que no hayan cumplido los 21 años. Para comprobar la veracidad de la receta de Trismegistus, he dedicado la mayor parte de mis últimos 20 años a seleccionar como objeto de mis experimentos a personas cuya desaparición no pudiese producir un grave quebranto en la sociedad. La primera etapa la cubrí haciendo desaparecer a una tal Phoebe Stanley, una muchacha de procedencia gitana, el día 24 de marzo de 1792. La siguiente consistió en la desaparición de un chiquillo italiano llamado Giovanni Paoli, la noche del 23 de marzo de 1805. La última víctima, para emplear un término que me resulta sumamente desagradable, debe ser mi primo, Stephen Elliott. La fecha elegida es el 24 de marzo de 1812. El mejor sistema para efectuar la absorción necesaria consiste en extraer el corazón del sujeto vivo, reducirlo a cenizas y mezclarlas con un cuartillo de vino tinto, o porto de preferencia. Los restos de los 2 primeros sujetos, por lo menos, deberán esconderse perfectamente. Un cuarto de baño que haya dejado de utilizarse, o una bodega, servirán para el propósito. Es posible que se presenten algunas dificultades causadas por la fracción no física de los sujetos, a los cuales el lenguaje popular ha dado el nombre de fantasmas. Pero el hombre de temperamento filosófico, el único que puede permitirse tal experimento, no concederá la menor importancia a los débiles esfuerzos de esos seres para vengarse de él. Me siento libre y satisfecho al meditar en la autónoma existencia que me aguarda, si el experimento tiene éxito. No solo me hallaré fuera del alcance de la llamada justicia humana, sino que veré eliminadas en gran parte las perspectivas de la propia muerte. El señor Abney fue encontrado en su silla, con la cabeza caída hacia atrás, su rostro crispado con una expresión de rabia, miedo y dolor insoportable. En su costado izquierdo se abría una horrible herida que dejaba el corazón al descubierto. No había sangre en sus manos, y el largo cuchillo que descansaba sobre la mesa estaba completamente limpio. La ventana del estudio estaba abierta, y el forense opinó que el señor Abney había encontrado el fin a causa del ataque de un animal salvaje. Pero Stephen Elliott, tras haber leído las cuartillas que acabo de contarles, llegó a una conclusión muy distinta. Todo esto fue cierto, aunque pudo no haber sucedido. Espero que hayas disfrutado la historia. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita que, según cuentan, es uno de los misterios más grandes de YouTube. Sígueme en redes para saber más de mi contenido. Encontrarás los links en la descripción.
Antes de irte, no olvides darle like al video. Y por aquí te dejo un par de sugerencias para que escuches otras historias que yo creo que te van a gustar. Nos veremos muy pronto.